en este, bueno, el llamado como mes de la mujer, ¿no? Es verdad que desde el laboratorio, desde luego, nos hacemos eco de proyectos en femenino o no de manera continua, pero bueno, sí que es verdad que este mes parece que tiene como ese otro tonillo más de dar visibilidad, ¿no? En este caso, nosotros tenemos a tres cofundadoras de tres proyectos, la verdad que muy diferentes entre sí, que aplican a diferentes industrias cada uno de los tres. Y bueno, las voy a presentar ahora muy brevemente, pero luego ellas harán como una intro a su proyecto y vamos a tener un poco la charla. Por un lado tenemos a Beatriz Santamaría, que es consultora social y cofundadora de VisiPods. Hola, Beatriz. Ahí, ahora. Hola, muy buenas. Ahora sí. Buenas, ¿qué tal? Oye, gracias por este ratito. Por otro lado tenemos a María Eugenia, que es ingeniera de profesión, CEO y cofundadora de Color Sensing. Hola, María Eugenia. Hola, Que hola, está ella en su buenas. laboratorio, fondo de laboratorio, muy claramente identificable además. Sí. Sí, y por otro lado tenemos a Raquel Vela, que bueno, de profesión economista y abogada, co-founder de Papúa. Muy buena, Sí, Raquel. buenas tardes a todas. Vale, A todos, pues a todos. yo creo que lo primero, ¿no? Antes de empezar la charla y que nos deis vuestro punto de vista sobre vuestro propio proyecto y algunos tips para proyectos que están o recién empezados o en la cabeza de alguien, es que nos describáis brevemente, oye, el origen y el objetivo de vuestro proyecto, ¿no? Voy a empezar por el mismo orden por el que os he preguntado, Beatriz, si quieres tú contarnos qué es VisiPods, ¿qué es? Cuéntanos. Pues Visipos es un juego de palabras que en euskera significa vida alegre, vivir alegre. Y creíamos que podía transmitir perfectamente lo que nosotras pretendemos, que es, independientemente de la edad, pues conseguir una vida lo más alegre posible, ¿no? Entonces, nuestra idea, nuestro proyecto empezó a finales de 2015 y es que haciendo una investigación sobre todo lo que había en el sector de las personas mayores, qué se les ofrecía y por dónde iban las necesidades, vimos una serie de oportunidades y necesidades no cubiertas. Ahí empezamos a implementar distintos programas y a día de hoy trabajamos tanto a nivel institucional como a nivel de empresas, desde programas de transición a la jubilación para personas cercanas a esa nueva etapa de la vida, como personas ya jubiladas pero que quieren tener pues, ese envejecimiento activo y saludable lo más saludable posible. Entonces, hemos ido desarrollando distintos servicios y a día de hoy, desde asociaciones de personas mayores como instituciones que quieren hacer consejos de personas mayores, por ejemplo, pues les estamos ayudando. Sobre todo trabajamos en Euskadi, pero bueno, ya tenemos distintos proyectos también fuera de este territorio donde intentamos pues, que este envejecimiento sea lo más feliz posible independientemente de la edad. Así que en ello estamos y la verdad que muy contentas. Ya más de 1000 personas o así habremos Más de 1000 formado. personas. Eso te iba a preguntar, ¿y cuántos años lleváis con el proyecto en marcha y Pues funcionando? como cooperativa sin ánimo de lucro de iniciativa social llevamos desde 2017. O sea que ya son casi 5 años y la verdad que seguimos siendo las dos cofundadoras, pero sí que es cierto que trabajamos muy de cerca con las personas, entonces eso es lo que nos limita en ciertos servicios, pero que a la vez agradecen las personas usuarias porque saben que somos nosotras siempre las que estamos detrás del teléfono, digamos. Entonces, Claro, eso. fíjate que, aunque luego hablaremos de retos, se me acaba de venir a la cabeza ahora mismo un reto vuestro muy claro y fue la pandemia, ¿no? Y la no presencialidad, ¿verdad? Efectivamente, es que todo lo que veníamos haciendo antes de la pandemia era presencial, tanto las formaciones como los diferentes servicios de formación, y el pasarlo a formato online, pues ha tenido sus cosas positivas, por ejemplo, el tema de las reuniones o de los distintos webinars, pero luego a nivel de usuario, de lo que realmente hacemos y ayudamos a las personas, sigue siendo en formato presencial. Así que ahí no hemos podido amoldarnos mucho porque siguen demandando mucho la presencialidad. Y el ratio Claro. de éxito de participación en el formato online decae muchísimo. Entonces ahí, bueno, pues es un reto que con las personas mayores pues todavía hay que seguir trabajando. Claro, 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 efectivamente. Vale, pues voy a pasar ahora a María Eugenia. Color Sensing, María Eugenia, cuéntanos brevemente. Ay, mira, así a lo mejor incluso te vemos mejor cuando lo expliques. Cuéntanos brevemente
¿A qué se dedica Color Sensing? ¿Qué hacéis? Hola, buenas. Pues nada, en Color Sensing estamos desarrollando un producto, o sea, no somos una empresa que todavía esté vendiendo un producto, estamos desarrollando porque es tecnología nueva y lo que estamos haciendo es una etiqueta inteligente para ayudar a fabricantes y a retailers de productos de alimentos frescos envasados a reducir el desperdicio y a mejorar su rentabilidad. Entonces, es una etiqueta inteligente con la idea de que vaya dentro del envase y que sacándole una foto a esa etiqueta podamos obtener información de cómo está el producto, si se ha deteriorado antes de tiempo o si se ha roto la cadena de frío durante el envío o si en el envasado pues, ha habido algún fallo y el envase tiene alguna fuga y esto pudiera provocar pues eso, que hubiera una intoxicación por parte de un consumidor y por lo tanto pues reclamaciones también para el fabricante y para el retailer. Entonces esto es lo que estamos desarrollando ahora mismo. Y somos una spin-off de la Universidad de Barcelona. Efectivamente, efectivamente. Lo estáis desarrollando, pero ya tenéis casos de uso, ¿no? ¿O estáis en modo piloto ahora mismo? O Estamos sea, ¿hay haciendo clientes? pruebas Estamos haciendo pruebas con empresas, colaborando con algunas de ellas, pues dentro de algún, por ejemplo, hay un proyecto que nos lo ha aprobado el Ministerio, en el cual está involucrado un centro tecnológico alimentario y un supermercado, que es Vegalsa, que es Eroski en Galicia, ¿no? Entonces, con ellos estamos aprovechando para hacer pruebas de las diferentes partes que tiene la solución. Al final, que esto también está relacionado un poco con lo que decías de los retos, ¿no? Tú dices, bueno, quiero probar cómo funciona mi solución y igual te esperas a tener la solución terminada para probarla, cuando en realidad tendrías que pensar en qué partes, qué piezas, ¿no?, del puzzle conforman tu solución e ir probando cada una de ellas por separado para ir descartando, ¿no?, que no haya ningún fallo, que después cuando hagas una prueba más definitiva pues no sepas de dónde te viene el fallo. Entonces, bueno, estás con este hablando del supermercado ahora santo hemos probado grial, la app. sí. Estás hablando de algo estructural que nos daría como para otro webinar de ir, ¿no? Bueno, 100% de acuerdo, de ir testando y experimentando con partes de tu servicio o producto final, obviamente, ¿no? Parece obvio muchas veces, pero se tiende a no hacer eso. No, y de hecho es que yo venía de haber hecho un máster, yo antes de montar este proyecto, venía de haber hecho un máster que está totalmente pensado en Design Thinking, o sea, metodología Design Thinking, que es todo el rato prototipar y testear, y aún así nos ha costado fallar como 2 o 3 veces intentando hacer experimentos muy complejos para darnos cuenta de que hay que dividir todo y probar cada cosa por separado siempre. Entonces eso de cara a de puertas para afuera a veces es difícil de explicar porque la gente dice, pero ¿para qué necesitas probar esto? Si esto se supone que tu solución ya lo corrige. Entonces tienes que explicar que se trata de esto, de que hay que dividirlo todo muy bien para no cometer esos fallos. No, así es, 100%. Vale, vamos a pasar ahora a Raquel. Hola Raquel, cuéntanos un poco qué es Papúa. Bueno, pues Papúa es una herramienta educativa, nosotros estamos en el EdTech, que combina inteligencia artificial y gamificación para lograr fluidez en el inglés. Al final lo que hacemos es de alguna manera utilizar la tecnología para emular esa vivencia que la gente, esa experiencia inmersiva que vives cuando te vas al extranjero y practicas el idioma en un entorno real. Lo que hicimos fue intentar democratizar un poquito pues, esa experiencia y conseguir que las personas puedan vivir esa experiencia de practicar el idioma, de hablar realmente con nativos, pero sin tener que moverse de casa, ¿no? 2 de los cofundadores son lingüistas y veían que era algo que estaba ocurriendo en las aulas constantemente, ¿no? Que ellos daban la clase para todos, pero que el que realmente rompía a hablar era el que pues, había pasado ese mes en el extranjero o había tenido esas oportunidades que otros no tenían la posibilidad, ¿no? Y al final dijimos, bueno, la tecnología ya permite eso, ya hay sistemas de reconocimiento de voz que son muy potentes, hay gamificación que te permite pues, hacer una serie interactiva en la que tú seas el protagonista, ¿no? Y estés realmente hablando con otros personajes en una vida virtual. Y eso es un poco pues, lo que hemos intentado llevar a las aulas, a las corporaciones y intentar que todo el mundo pues, pueda tener la oportunidad de soltarse, ¿no? Y dejar de estudiar inglés y hablar inglés. Es un poco el reto.
Sí, sí. Además, bueno, como en este caso es un producto, ¿no?, muy claro B2C, recomiendo a todos que os descarguéis la aplicación y testéis vuestro propio nivel de inglés porque, bueno, es interesante, ¿eh? Es interesante lo que os podéis encontrar ahí. Vale, pues si os parece a las tres, os planteo ya un poco la primera cuestión, ¿no? O sea, tenemos 3 proyectos muy distintos que aplican a sectores, ¿no?, muy diferentes. Tenemos una parte más de innovación social, tenemos la parte más pura de food tech, en este caso tecnología aplicada al sector alimentario, y tenemos la parte de EdTech, ¿no?, la parte de educación. Entonces, yo creo que los retos de cada una de las 3 a la hora de decir, venga, vamos a montar esto, acompañados de vuestros equipos, obviamente, vamos adelante con esto. ¿Cuáles fueron los retos? O sea, en fin, destacad 1 o 2, porque me imagino que los retos han sido 50 en cada caso, ¿no? Pero los retos más complejos, más duros con los que os habéis encontrado. Beatriz, por ejemplo, tu caso con Visipost. Vale, yo creo que si hay que destacar 2, lo primero fue, en nuestro caso, la edad, porque montamos más o menos la cooperativa con 22, 23 años. Entonces, éramos muy jóvenes y nos dirigíamos a un colectivo de las personas mayores. Entonces, que la gente entendiera que eso que era viable, que era lo que queríamos hacer y que teníamos clientes y usuarios, eso yo creo que fue uno de los primeros retos que hubo que decir a la familia, al entorno, no, que me quiero dedicar a esto y que lo tengo claro y que voy a montar mi empresa. Entonces, eso fue un reto, yo creo, importante. Que si le unes el género también sumaba, porque claro, éramos 2 jovencitas, digamos, trabajando en un sector sobre todo más masculino, porque las personas mayores que estaban gobernando, digamos, las asociaciones, pues eran sobre todo hombres. Entonces eso también fue como otro reto. Y por último, yo creo que lo más difícil en el comienzo fue los primeros clientes. Que la gente apostara por nosotras, las instituciones o las empresas, costó. En el caso, por ejemplo, de las empresas, igual nos costó como 2 años o así, y nos decían siempre, bueno, sí, está muy bien, es muy interesante, pero yo no quiero ser el primero que pague por ello, ¿no? Y al final, ya cuando consigues ese primer cliente y ves los resultados y la gente lo entiende, yo creo que a partir de ahí ya todo ha ido muchísimo más rodado. Cuesta el primero, pero una vez que lo tienes, si realmente has hecho bien el trabajo, yo creo que de ahí escalas. No, 100%. Bueno, es que has dado tema de edad, tema de género, tema de segmento al que aplica la solución, la parte institucional. Sí, tú tenías ahí un buen compendio de factores. Oye, pero mira, exitosamente aquí estáis, ¿no? Vale, María Eugenia, vosotros, bueno, entiendo que obviamente la parte más puramente de desarrollo tecnológico ya es un issue en sí mismo, pero bueno, en eso estáis, pero ¿con qué os estáis encontrando? Bueno, pues yo, por ejemplo, una de las cosas que es difícil, nosotros estamos ubicados en Barcelona, entonces a la hora de fichar gente, ¿no?, gente técnica, pues esto es un reto importante. ¿Por qué? Porque hay muchísima demanda en lo que es desarrollo de software, hay muchísima demanda en Barcelona, entonces es un mercado que es difícil y muchas veces tampoco sabes, o sea, si no lo has hecho antes, pues no sabes por dónde empezar y tampoco igual estás en el punto de irte a una empresa especializada de headhunters, ¿no? Entonces empiezas que sí colgando el anuncio en LinkedIn y tal, y al final para mí lo que mejor funciona es el boca a oreja, o sea, que tú dentro de la red de contactos que te vas haciendo desde que empiezas a trabajar en un proyecto propio, pues te vas creando el ir preguntando a la gente, oye, mira, necesito un perfil de este tipo, ¿tú crees que podría preguntar a alguien? Hablar con las universidades también, si no te importa coger gente que esté más recién titulada. Y para gente más senior, pues eso, tirar sobre todo de contactos, porque por LinkedIn al final publicando anuncios es muy complicado. Es más, yo creo, irte a LinkedIn a buscar tú por palabras clave y hablar con la gente, que sigue siendo hacer más networking, porque es ir contactando de uno en uno con gente que crees que pudiera encajar con tu perfil y que los quieres como conquistar de alguna manera para que se sumen a tu proyecto. Eso me parece que es un reto muy importante. Como tú has dicho, hay muchísimos, entonces he cogido un poco, digo, voy a hablar de 2 que igual otras veces no se habla tanto. Y luego lo que comentaba antes, pues a la hora de pensar en el desarrollo, el trazar ese roadmap de los pasos que tienes que ir dando para validar cosas, para desarrollar, ir iterando y validarlas, esto también es como complicado, porque
normalmente los proyectos como el nuestro, que vienen de la ciencia, porque somos una spin-off y venimos del mundo de la investigación. Yo no soy investigadora, pero mi socio es investigador y mucha de la gente que fichas al principio pues es de este entorno universitario, científico. El mindset o la filosofía de trabajo es muy exploratoria, de explorar y siempre ir abriendo como ramas nuevas, ¿no? Y al final cuando tú tienes una empresa es súper importante poner límites, ¿no? Y encontrar ese foco tan importante que en nuestro caso nos ha costado mucho también, pero dirigir al equipo a que no vaya abriendo cosas nuevas, sino que hay que ir cerrando. Entonces, es muy bonito al principio explorar un tema nuevo, pero luego llegar a validarlo tiene unos pasos que igual no son tan atractivos de cara a perfiles investigadores. Y eso para nosotros también ha sido un reto. No, totalmente. E incluso luego seguramente a veces pase que tengas ese roadmap igual muy bien puesto en el papel, muy claro, pero el cómo de manera orgánica se va evolucionando y mutando ese roadmap, tanto por las iteraciones que tú has hablado como por, oye, temas contextuales, ¿no? Totalmente distintos a lo mejor. El saber cómo modular ese roadmap y que no se te rompan todos los esquemas, ¿no?, que tenías en la cabeza a nivel de organización. Sí. Y Claro. también que con esos posibles cambios o pivots que se pueden dar, que nos ha pasado, pues que no se desmotive el equipo, ¿no? Que el equipo también eso lo entienda. Yo que sé, el año pasado nosotros para hacer la etiqueta esta trabajamos con tintas. Son unas tintas inteligentes, entonces hay que hacer formulación, mucha prueba y error, imprimir. Entonces, en el mundo de las tintas, digamos que puedes trabajar con dos tipos de bases, ¿no? Base solvente y base acuosa. Nosotros veníamos trabajando con un tipo de base durante mucho tiempo y el año pasado, por una cosa que nos pasó, tuvimos que probar a hacer el cambio y eso nos lo ha cambiado todo. Y en muchas cosas nos ha hecho empezar un poco de cero. Pero luego nos ha traído otros efectos positivos. Por ejemplo, que de cara a industrializar luego la etiqueta va a ser más sencillo, es mucho más compatible con producto alimentario, entonces va a ser más fácil la parte de regulación. Entonces, enfocar eso bien también dentro del equipo también es importante. Claro, 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 claro. Vale, y tú, Raquel, cuéntanos, con un proyecto de gamificación para aprender un idioma, hay retos seguramente comunes a otros, pero los retos particulares vuestros, cuéntanos un poco. Sí, de hecho, escuchas a las demás y dices, yo también he vivido eso, es Claro. decir, la parte de los clientes, la parte de cómo tienes que pivotar y que el equipo lo entienda, eso lo hemos vivido, pero yo sí me gustaría destacar un reto, sobre todo por el tipo de audiencia que hay, y es un poco el del inicio del todo, es decir, para nosotros fue un reto enorme el momento en el que tú tienes tu idea en papel y tienes que aterrizarla de verdad. Es decir, ya, bien, la idea ya está y nos gusta, pero ahora hay que crearla de cero y tú tienes un PowerPoint y eso tiene que ser realidad. Y ahí es cuando te das cuenta de que no todo es crear un producto muy, muy bonito, que es que lleva mucho alrededor, desde constituir una empresa, a tener tu web, a saber de impuestos, a un montón de cosas que no son lo que tú habías querido crear, tu Que es la bebé, parte fea, ¿no? ¿no? También La parte, sí, fea. yo la llamo como la parte gris, ¿no? Sí. Y es muy duro porque al final es una parte que tú tienes que hacer para que esto crezca. Y luego aterrizar, pues nosotros teníamos esa idea idílica de vamos a conseguir que todos hablen inglés. Pero luego eso hay que aterrizarlo en un modelo de negocio y decir, ya, ¿pero quiénes? ¿Las instituciones o los clientes finales? ¿Y a qué precio va a ser? ¿Y cómo? ¿Y cuáles? Entonces, todas esas preguntas, cuando te las empiezas a hacer, empiezas a darte cuenta de que la bola es muy grande y es un reto gigantesco y es sobre todo por eso que te obliga a pivotar, porque lo que tú tenías en la cabeza en un principio, a lo mejor no lo puedes hacer realidad tal y como tú querías o no encaja en el mercado, no tiene un go-to-market el que tú esperabas. Entonces, ese es un reto que yo veo el más grande que tuvimos al principio y que creo que, bueno, luego ya nos preguntarás por consejos, pero creo que hay que intentar que el equipo sea multidisciplinar. Es decir, nosotros que venimos de la educación, somos cinco socios y solo 2 son lingüistas, porque al final, si todos sois del mundo de la educación, ahí va a fallar algo, o sea, va a faltarte muchos pilares, ¿no? Te falta el CTO, te falta... Entonces, es algo súper importante, yo veo básico que
que no seáis todos del mismo perfil. Un equilibrio. Sí, porque es un reto que implica mucho más que crear tu producto, ¿no? 100%. Eso es tan importante, además, que no hace falta que alguien sea siempre experto en marketing, el otro experto en desarrollo de empresa, el otro... Igual no hace falta ese expertise in-house y haya cosas que puedas sacar fuera, obviamente, ¿no? Pero que haya un equilibrio, sí, un balance, ¿no? Es básico. Y que sepas que va a haber gripe. mucho más, ¿no? Mucho más que tu propio producto. Sí, que estés preparado para aprender muchas cosas de otras áreas. Mente abierta, 100%, mente sí. abierta. Y bueno, ahora un poco, oye, estamos todavía un poco en fase, no quiero decir negativa, pero en fase un poco gris, decir, los mayores errores. Mira, no sé, ¿no? O sea, cagadas que hayáis cometido en el camino muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, Beatriz, cuéntanos, algo que en estos años, que ya lleváis unos pocos, tú dirías, esto, si vuelvo atrás, no lo volvería a hacer así. Pues trabajar, por ejemplo, con las instituciones nos ha enseñado que nada está claro en ningún aspecto. Entonces, todo lo tienes que preguntar varias veces y a varias personas, porque igual lo que uno piensa que es negro es blanco. Y igual tú ibas claramente hacia el negro, pero es que realmente era blanco, ¿no? Entonces, no dar nada por hecho es, diría, algo que nos ha enseñado, porque en nuestro caso que trabajamos con distintos ayuntamientos y diputaciones, al final cada uno tiene su forma de hacer y no hay una persona igual que otra. Entonces te tienes que adaptar mucho a sus ritmos, tiempos, protagonismos, etcétera, porque eso es, yo diría, uno de los grandes aprendizajes que nos hemos llevado. Sí. Y luego otro de los grandes... no sé si errores, pero sí que es cierto que a nosotras nos pasa mucho que tenemos como distintos servicios y depende del ayuntamiento, de la demanda o del usuario, porque a veces igual trabajamos con unos perfiles de edad pues un poco más mayores, según en una asociación igual la media está en casi 80, pero normalmente igual trabajamos con edades de 60, pues no dar nada por hecho de que la edad va a ser una barrera o va a ser un límite, porque las personas sorprenden un montón. Entonces, de cara a trabajar bien en municipios o bien en empresas, igual piensas que una persona que no se ha jubilado es súper activa y que va a tener un envejecimiento súper positivo y de repente igual te encuentras una forma de ser o de actuar que se parece más a una persona en nuestra cabeza de 80 años que una de 58. Entonces, eso, por ejemplo, también yo diría que es uno de los grandes errores pensar que el envejecimiento de las personas son todas iguales. No, la verdad es que la edad no quiere decir nada. No, pero son dos melones muy interesantes esos que tratas, porque uno es cuando tu interlocutor o tu partner, que es peor aún, es una administración pública, ¿no? Esto es a mí me parece muy complicado, bastante terrible. Y por otro lado, el dar por sentado y dar por hecho que conoces a tu segmento, ¿no? Sí. Pues por ¿Por dónde vas a ir? tuyas, Igual, ¿no? Claro. Bueno, va a ser una formación sobre estos temas y tú piensas que van a respetar o van a actuar de una forma y puede ser completamente distinto. Entonces, no prejuzgar en ningún momento a los usuarios o clientes, digamos. Eso sería como ir un poco así, abierto a ver qué pasa. No, total, y aprender por el camino, ¿no? Para poder tú iterar también tu modelo. Vale, María Eugenia, aprendizajes totales de, no sé si errores, a lo mejor no está bien enunciado, no sé si son errores cometidos o, bueno, cosas que desde luego te replantearías. Pues yo en mi caso, por ejemplo, somos dos socios cofundadores, ¿no? Y mi socio es investigador en la universidad, entonces desde el principio estaba súper claro que quien iba a estar 100% en el proyecto era yo y él pues en un porcentaje diferente de implicación, aunque está súper implicado, pero sí que es verdad que esto ahora a toro pasado, ¿no? Viendo todo el esfuerzo energético que conlleva a hacer algo así, creo que no es que no lo haría con un investigador, pero sí que necesitaría que hubiera otra persona más que estuviera también 100%, porque al final es, bueno, como dice un amigo mío, ¿no? Alguien que cuando se ducha está pensando en lo mismo que tú. Exacto. Nivel de implicación, sí. No, que en mi caso yo, o sea, con mi socio estoy súper encantada, pero al final... Por si nos está viendo, se lo decimos. No, es totalmente de corazón, o sea, de hecho es súper buen compañero en ese sentido, o sea, genial, pero al final
pues eso, no es lo mismo que si estás con alguien que está también 100% como tú, por el día a día más que nada. Entonces, eso por un lado. Y luego, en nuestro caso, que hay una patente de por medio, pues también hay cosas con respecto a la patente que hasta que no has hecho la primera, pues es normal que luego pienses, pues esto lo haría un poco de otra manera, ¿no? Yo qué sé, cuando en nuestro caso la patente es propiedad de la universidad, entonces tienes que negociar el contrato de royalties, ¿no? Un contrato de licencia en uso en exclusiva, pero tienes que negociar cláusulas de ese contrato y pues asegurarte de que lo haces con abogados que no por pagar más tienen que ser mejores, pero que sobre todo que sean neutrales, ¿no? Que no tengan implicaciones con el centro con el que tú vas a negociar y que vayan a mirar mucho por ti y que sepan que estás empezando y por lo tanto no pueden pretender facturarte lo mismo que una empresa que ya está súper consolidada. Entonces, sí que yo luego después con el tiempo he encontrado gente que hay así, gente que adapta más su forma de trabajo en función del tipo de cliente y esto pues ahora pues también pues lo cambiaría. Y a la hora de tomar decisiones con la patente, de en qué países extenderla, que esto escala el precio de una forma brutal, el coste de mantenimiento de la patente, pues también intentaría hablar con más expertos del mercado al que yo me quiero dirigir. Y nosotros hicimos un estudio de mercado, pero yo ahondaría más en ese tema. Ahora dedicaría más tiempo a eso, porque si no acabas gastando dinero en algo que igual luego tienes que acabar abandonando. No, 100%. El tipo de partners, consultores, proveedores, gente que te pueda ayudar, con la que te tienes que relacionar en las primeras etapas de tu proyecto, cada vez más, afortunadamente, hay más actores en el ecosistema que sí son conscientes de que el mundo startup o el mundo empresa en fases iniciales, pues obviamente tiene unos recursos que no son los recursos de una empresa más grande, ¿no? Y cada vez hay más gente que se adapta a este tipo de situaciones. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, ya no solo a nivel económico, sino la clave que has dicho tú, que sepa, controle y empatice con tu momento también, ¿no? A todos los niveles. Sí, detectar eso es muy importante. Vale, y Raquel, cuéntanos, vosotros en Papúa, ¿con qué os habéis...? Errores. Exacto, o sea... Errores hay, a ver, en el camino hay muchos, pero así como lo has descrito tú, ese error grandísimo que no volveríamos a cometer pues es muy básico en las startups. Lo que nos ocurrió es que nosotros nos imaginamos cómo iban a querer el producto los usuarios y lo desarrollamos así y luego nos dimos cuenta de que no lo querían y el error fue tan grande que nosotros desarrollamos para PC, es decir, el juego inicial era para jugar en el escritorio porque pensábamos, los colegios van a ir a su aula de idiomas, los chicos se van a poner sus cascos y van a jugar en el colegio o en su casa. ¿Qué ocurrió cuando ya estaba todo esto desarrollado? Que el 90% de los usuarios nos dijo, es que yo quiero jugar en el sofá con mi móvil. Y eso fue un desastre absoluto, porque imagínate cómo destrozas toda la parte de creación de Mac y Windows y te vas a iOS y Android. Entonces, wow. No Me te dan quiero temblores decir... de pensarlo ahora mismo. Claro, la taquicardia de ese momento en el que tú te das cuenta de que te has equivocado en algo tan básico como eso, que el usuario no quiere utilizarlo donde tú se lo estás ofreciendo. Entonces, creo que eso ocurre mucho, sigue ocurriendo y siempre decimos que no lo vamos a hacer y ocurre. Entonces, lo digo para que todos los que tengáis en mente algo, de verdad, no os imaginéis que estáis seguros de que el usuario quiere lo que tú dices que estás haciendo. Pregúntale primero porque es costoso, ¿no? O sea, que fue un error de base de startup, no sé. Bueno, es que sí, nosotros que vemos obviamente muchas startups y proyectos en fases iniciales en el laboratorio, el querer ir directamente a desarrollar producto es una tentación enorme, obviamente, ¿no? O sea, es decir, no, yo ya tengo esto claro, yo lo quiero, exacto, quieres verlo, quieres palparlo, quieres desarrollarlo, invertir tiempo y dinero en todo esto, ¿no? Los procesos de validación previos a desarrollar producto son básicos, ¿no? Sí. Y puedes bajar todo lo que tú quieras a ese tipo de procesos y la investigación puede ser más o menos profunda, pero
tienes que poder enfrentarte a esos procesos para conocer las necesidades, ¿no? Porque aquí hablamos de soluciones que solucionan, valga la redundancia, problemas, ¿no? Sí. O sea, se supone que este es el fin. Sí, no, y que en el momento de validar tienes que hacerte las preguntas correctas, porque con esto no quiero decir que nosotros hicimos un proceso de validación maravilloso con un montón de encuestas, pero no preguntamos lo que había que preguntar, es decir, Ya. preguntamos cómo querías el producto, cómo era la inmersión, si el personaje te gustaba así o así, pero no nos fuimos a la base de en qué dispositivo quieres jugar. Y claro, a veces hay que hacerse las preguntas más básicas. Lo que decía Beatriz, no presupongas nada. Claro. Entonces sí, ese fue uno de nuestros grandes errores. Claro, claro, claro. Antes de pasar a la siguiente pregunta, como sé que María Eugenia estaba con el reloj pillado, no sé si te tienes que ir ahora, ¿verdad que sí? Sí, tengo 5 minutos. ¿Sí? Ah, pues fenomenal entonces. Vale, yo creo que podemos pasar a este punto intermedio que también vamos positivizando, ¿no? Un poco el asunto y es, oye, en este camino seguramente por la casuística del proyecto, por vuestra propia naturaleza de equipo, por lo que sea, os habréis encontrado con oportunidades, ¿no? A lo mejor por el momentum, contexto económico-social, no lo sé. O sea, ¿habéis encontrado alguna oportunidad que digas, qué bien, justo ahora estaba desarrollando esta pata del negocio y resulta que ha pasado esto otro? No sé, Beatriz, cuéntanos, ¿alguna oportunidad que os hayáis cruzado por el camino? Para nosotras ha sido muy clave en general tener buenas colaboraciones. Así como decíamos que era muy, muy difícil o al principio éramos muy jóvenes, el dar con contactos, empresas, gente que te apoyaba ha sido súper clave porque nos han hecho crecer, han llegado muchas veces en ese momento de, oye, mira, es que te necesito para esto. Y tú decir, jolín, era justo lo que estaba pensando hacer, ¿no? Entonces, para nosotros la colaboración en todo este colectivo y en esta forma de trabajo ha sido súper fundamental. Y dentro de la colaboración, pues hay como los claros y las sombras. Siempre. Y también ahí diría que es muy importante también saber con quién te alías, con quién colaboras. Y en general yo diría que entre las personas más pequeñas, entre las empresas más pequeñas, esa colaboración se da más y es mucho para apoyar, porque en general, sobre todo si piensas personas mayores, piensas en residencias, piensas en grandes instituciones, en grandes empresas y sin embargo yo diría que a nivel pequeñito estamos muchas menos, pero creo que sumamos prácticamente la misma fuerza. Entonces ahí sí que diría yo que las oportunidades han sido colaborar en negrita y subrayado, vamos. Sí, sí, que esos partners estratégicos estén en tu onda también, ¿no? Sí. O sea, es Que te importantísimo. conozcan, Claro, sintonices y luego a partir de ahí crecer juntos porque es la mejor forma. totalmente. María Eugenia, ¿vosotros en Color Sensing qué dirías a nivel de oportunidad? Pues bueno, el proyecto este que estamos cerrando ahora, que era esta subvención del Ministerio y en el cual hemos podido hacer pruebas con el centro tecnológico, hemos hecho unas pruebas y con el retailer hemos hecho otras, para nosotros nos encaja súper bien ahora porque estamos buscando inversión privada, entonces poder tener la posibilidad de enseñar que has hecho esas pruebas con un retailer que además parte de lo que ellos se comprometieron a hacer dentro del proyecto es hacer un informe de viabilidad técnica y económica de la solución, es decir, darnos de una forma súper formal y estructurada feedback de cómo ellos creen que la solución les podría aportar valor y a nivel económico, pues eso, qué es lo que ellos estarían dispuestos a pagar por una solución como la nuestra. Entonces, esto normalmente es súper difícil de conseguir. Sí, es Así brutal que eso. para nosotros ahora mismo es oro. Hemos tenido justo esta tarde una reunión online con la persona que lidera el proyecto, dentro del proyecto, que es de Galsa, y pues eso, estábamos hablando de pricing. Claro. Y poder tener esta conversación de una forma tan abierta, pues Sí. ahora mismo nos encaja muy, muy, muy bien por eso, porque para buscar inversión privada es súper importante que tengas algún tipo de validación más tangible, ¿no? Con el mercado. O sea, aparte de que Claro. hayas hecho entrevistas, pues nosotros que tracción es muy difícil porque hasta que no tengas Claro. producto hecho, nosotros no es algo que se pueda testear con, ¿no? O sea, lo tienes que tener hecho y certificado por la EFSA, que es la agencia que regula todo lo que va en contacto con alimentación,
para que eso se pueda utilizar. Entonces, todo lo que puedas previamente hacer que valide de alguna forma de cara a inversores tu idea, pues a nosotros nos ha coincidido ahora muy, muy bien. Exacto, eso es oro puro. Vale, y Raquel, en Papúa, ¿qué dirías tú? Pues voy a decir algo que suena un poco regular, pero a nosotros la gran oportunidad que nos dio el impulso fue la pandemia, porque al final nosotros estábamos trabajando por cambiar algo en la educación que era muy difícil de entender hasta que ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Y entonces el ecosistema educativo se dio cuenta de que realmente la tecnología no venía a robarles el trabajo, sino que venía a aportar algo, a complementar algo que los profesores estaban haciendo en el aula. Era algo que a nosotros nos costaba muchísimo hacer entender y que se hizo solo. Es decir, llegó la pandemia y todos descubrimos que estaba Zoom y que junto con Zoom había un montón de otras cosas que estaban solventando problemas de los profesores y que no les estaban quitando el trabajo, sino que venían a ayudar y a enriquecer lo que hacían. Y ese cambio para nosotros fue muy fácil, nos facilitó el discurso, digamos, o sea, que vino a facilitarnos el discurso. No quiere decir que esté todo hecho, es decir, es complicado pues, meter metodologías nuevas en la educación, pero nos facilitó mucho el camino. Claro, claro. No eres la única, ¿eh? No hay de qué avergonzarse. Al final Sí. la pandemia ha sido un trigger y un impulsor para un montón de negocios, ¿no? Y eso, oye, ese es otro factor, ¿no? Socioeconómico, contextual, que al final, bueno, pues ahí estaba, ¿no? Ahí estaba y había que aprovecharlo también. Vale, si os parece ahora a las tres, así como esto del periodismo de ciérrame con una frase, ¿no? Vamos a cerrar un poco, porque la verdad que yo estaría charlando con vosotras un montón más y profundizando un montón más, la verdad, porque me parecen tres casos súper interesantes y que además comunicáis muy bien las tres, o sea que ya haremos spin-offs a lo mejor con cada una de vosotras, vete tú a saber. Pero vamos a cerrar con ese consejo final, ¿no? Un tip básico que le podáis decir a alguien que está en fases iniciales de su negocio o que está pensando en arrancar un proyecto. ¿Cuál sería vuestro consejo? Esto es complicado, yo lo sé, ¿eh? Beatriz, va, venga, tú la primera. Pues no lo tenía así pensado, pero me acuerdo que justo ayer dimos como una charla a chavales que están en la universidad, explicándoles qué era la Silver Economy, que no tenían ni idea de qué era esto de la economía de las canas, de la economía plateada. Y el consejo que les dimos es, en primer lugar, esto es el presente. O sea, ya no estamos hablando de el envejecimiento va a venir y van a ser, no, ya están y ya son y hay que tenerlos en cuenta. Que hay que adaptarse y que ya prácticamente el modelo de negocio que no se adapte a que esto existe, pues lo va a tener mucho más difícil. Y en tercer lugar, la palabra era ilusión. Y es que a nosotras, si algo nos ha llevado donde nos ha llevado, yo creo que ha sido la ilusión que hemos puesto. Porque muchas veces igual no sabían lo que estábamos vendiendo, pero nos decían, es que tenéis un brillo en los ojos que, oye, que parece interesante. Y dices, bueno, pues la ilusión te lleva muy lejos también, Sí, así luego, que yo creo que me quedaría por ahí. la ilusión y las ganas. María Eugenia, que te estás yendo, pero cuéntanos, venga, tu tip final. Yo en mi caso diría que me parece que es súper importante trabajar la red, o sea, hacer networking, pero de verdad, porque es que al final todo se reduce a las personas. Entonces, a mí me ha solucionado muchos problemas el poder hablar con gente que he conocido, que a veces la he conocido en un evento y ya está, pero poder escribir a esa persona y, oye, tú me puedes echar un cable con esto, ¿sabes quién me puede ayudar? O sea, eso me parece que al final es súper, súper importante. Entonces, que dedicarle tiempo a eso no te sepa mal, porque a veces sí que parece como que cuando estás haciendo networking hay gente que lo ve como un poco pérdida de tiempo. Entonces, bueno, si lo enfocas bien, es una inversión. 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Y tú desaparece cuando quieras, ¿eh, María Eugenia? No, Vale, pues no te os dejo, preocupes. vale, me sabe Vale, fatal, vale. pero bueno. Gracias, tranquila, gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias, ya hablaremos otro día con más profundidad. Chao. Raquel, y entonces tu tip, a ver, ¿qué les dirías tú a la gente que está en esta situación? Yo les diría que no viajen solos, es decir, ya sea con un equipo interno, socios, compañeros,
o con ayudas que ahora hay muchas, que hace 5 años cuando nosotros empezamos pues no había tantas, pero pues eso, como tenéis en Eleven Lab o como está la nave de Madrid, como todas estas ayudas que no intenten hacerlo todos solos, porque es un mar inmenso y se van a perder y al final pierdes motivación, que busquen ayuda en las patas que les faltan, ya sea dentro o fuera, y que no naveguen solos o solas. Yo es el mayor consejo que les podría dar, la verdad. Eso es importantísimo, la verdad. Me quedo un poco, sacando un poco los highlights, ¿no? que habéis dicho las tres durante toda la conversación. Aquí hay temas de equipo, ¿no? Obviamente a nivel de emprender solo es complicado, pero luego cuando tienes equipo interno, intentar aún así hacerlo todo con el equipo interno también es complicado, ¿no? La red de contactos que decía antes María Eugenia a mí me parece totalmente básico, o sea, no hay manera humana de llegar a según qué sitios si no es porque alguien te presenta a otro alguien y a otro alguien, ¿no? O sea, y te sienta en esa mesa, eso es. Te sienta en esa mesa y de manera natural pues tú entras en una conversación a la que no llegarías de otra manera, ¿no? Las puertas frías son muy frías, muy frías y muy chungas. Y están siempre cerradas. Están siempre cerradas a cal y canto. La parte que decía Beatriz de la, obvio, ¿no? De la ilusión, la resiliencia, la pasión, el coraje, bueno, esto es básico, pero el sentir que lo que haces tiene sentido, ¿no? O sea, yo creo que igual tú ibas más por ahí, además de decir, bueno, esto es duro, sí, pero si estás convencido de lo que tienes entre manos, ¿no? Lo vas a transmitir de una u otra forma, ¿no? Entonces, bueno, hemos dicho, yo creo, aquí muchos mensajes, todos ellos buenos, ¿no? Y además de casos muy distintos. Y fíjate, yo creo que compartís visión porque al final un proyecto es un proyecto. Ya puede ser de pura alta tecnología, puede ser, ¿no? Algo más tipo servicio, puede ser pedagogía, puede ser... Pero al final se comparten muchos, bueno, problemas, ¿no? Por llamarlos de alguna manera retos. Sí. Pues oye, yo creo que en este punto a María Eugenia ya le doy las gracias en diferido, a vosotras dos que estáis aquí, Raquel, Beatriz, millones de gracias por vuestro tiempo, por este ratito. Compartiremos obviamente este contenido a todo aquel que no haya podido conectarse y que quiera conocer un poco más vuestros proyectos, tanto Papúa como Visipos como Color Sensing de parte de María Eugenia. Así que nada, por nuestra parte, encantados de haberos escuchado. Nada, muchas gracias a vosotros y que se sigan haciendo estos eventos y que, bueno, que la gente se anime también, que hay muy buenas ideas por ahí y que vea que es posible, ¿no? Y que se anime a llevarlo al éxito. Exacto. La siguiente en presencial. Sí, y con un vino español. Lo que pasa de lo presencial es que luego, claro, a nosotras, por ejemplo, eso nos limitaba y si algo tiene muy positivo es lo online, es que te permite conocer gente de muchísimos otros lugares y si no, al final, a nivel local ya nos conocemos casi todos, ¿no? Los emprendedores, las emprendedoras, los que estamos en este mundo, no somos tantísimas personas y además los que nos implicamos, pues nos gusta estar en todo. Entonces, yo creo que sí que también la parte online pues tiene en el networking esa parte muy positiva y que pues, la pandemia en ese caso sí que ha visualizado. Entonces 100%. Yo seguiría por ahí. Un balance on-off, ¿no? Un balance que podamos usar las dos vías. Oye. Efectivamente. Bueno, pues nada, despido también a todo el mundo, gracias a los que os habéis conectado, los que nos estáis viendo en diferido, seguiremos desde el laboratorio, bueno, haciéndonos eco de proyectos tan chulos como estos para que, oye, todo el mundo pueda conocer casos reales, que esa es un poco la manera de aprender también, ¿no? Escuchando a los demás. Así que gracias a todos y hasta la próxima. Chao. Muy bien, adiós. Chao, chao, chao.